Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Hoy les hablaré sobre las gráficas de control en la materia de control estadístico de la calidad con el profesor Juan José Morales Ibarra. Bueno, para iniciar, les daré una breve introducción a lo que se estará tratando en este trabajo. Que en este trabajo se verá el tema de control estadístico de procesos, tomando en cuenta la información investigada sobre la calidad, sus conceptos principales y cómo lo podemos aplicar dentro de las organizaciones. A partir de lo que revisamos, pues entendemos que la calidad no solamente depende del producto final, sino que también depende del control que se tiene durante todo el proceso. También veremos lo que son herramientas como las gráficas de control, donde se analizan aspectos como la línea central, límites de control y la variación del proceso, además de la diferencia entre causas comunes y especiales. Todo esto nos va a ayudar a interpretar mejor cuando el proceso está bajo control o cuando presenta fallas. De igual forma, incluiremos lo que es el tema de análisis de capacidad y la relación entre lo que un proceso puede hacer y lo que el cliente espera. Finalmente, con base en toda esta investigación, pues realizaremos lo que son ejercicios utilizando gráficas XR y XS para aplicar lo que son conceptos y observar el comportamiento de los datos en casos más prácticos. Bueno, iniciaremos con lo que son las gráficas de control, que en este caso las gráficas de control son herramientas estadísticas que grafican pues los datos de un proceso en orden lo que es cronológico para distinguir entre variaciones naturales y variaciones por causas especiales. Los elementos de la gráfica pues tenemos lo que son la línea central, que representa lo que es el promedio, o en este caso lo conocemos como la media. También vemos lo que es los límites de control superior y los límites de control inferiores, que están situados a más o menos 3 desviaciones estándar de la media, y pues esto nos representa lo que es la variación esperada del proceso. El objetivo principal de las gráficas de control es más que nada que identificar cuando un proceso es inestable para aplicar acciones correctivas inmediatas y pues evitar lo que son productos fuera de especificación, que en este caso pues serían productos ya fuera con mala calidad. Hablemos de variabilidad. ¿Cuáles son las causas comunes versus las especiales? Las causas comunes para esto son que son inherentes al diseño del proceso, son predecibles y consistentes. Si solo existen estas cosas, se dice que el proceso está bajo control estadístico. Causas especiales, que son variación asignable, son factores externos, fallas mecánicas, errores de operador, materia prima defectuosa. Para estas no son predecibles y tampoco se generan inestabilidad. Un punto clave para esto es que un proceso puede ser estable y estar bajo control en este caso antes de intentar medir su capacidad de cumplir con los requisitos del cliente. Pruebas de detección de inestabilidad. Se dice que el proceso va a estar fuera de control si en nuestro proceso nos ocurre lo que es cualquiera de estos siguientes patrones, que en este caso sería un punto fuera de límites, cualquier punto que exceda lo que es el límite de control superior e inferior, que en este caso lo veremos un poquito reflejado como un puntito rojo fuera del límite de todos los demás. El punto número 2, racha en el promedio, 9 puntos consecutivos de un mismo lado de la línea central. Tendencia continua, 6 puntos consecutivos aumentando o disminuyendo constantes. Variación sistemática, 14 puntos consecutivos que alternan arriba y abajo. Estratificación, que son 15 puntos consecutivos muy pegados a la línea central. Y la mezcla, que son 8 puntos consecutivos evitando la línea central. Ahora hablaremos de los tipos de datos para las gráficas de control. En esa diapositiva podemos ver lo que es la clasificación de datos en el control estadístico. Se divide en lo que son datos continuos variables y datos de atributos, que son los discretos. En los datos variables se pueden tomar un número infinito de valores en un rango, se miden con instrumentos como el peso, longitud, temperatura y tiempo, y proporciona más información sobre el proceso que los datos de atributos. En los datos de atributos, los valores restringidos a categorías específicas o conteos enteros, ejemplo, pueden ser como pasa, no pasa, o si algún producto va a estar aceptado o va a estar rechazado, o número de defectos. Se dividen en dos subtipos que son los binominales y Poisson.
Los datos de atributos binomiales. Su definición. Son valores que se clasifican en una de dos categorías exclusivas. En este caso, que es el pasa o no pasa. Sus características pueden ser que se utilizan para calcular proporciones o porcentajes. Ejemplo, pueden ser lo que es el porcentaje de piezas defectuosas. El interés se centra en si el artículo cumple o no cumple con el estándar, de acuerdo pues a los criterios de calidad. Veremos si esta pieza manufacturada puede ser aceptable o no va a ser aceptable. En este caso pues tenemos un ejemplo, que es un proceso de inspección automatizado detecta fracturas en pernos. El resultado para cada pieza solo puede ser perno aceptado o perno rechazado, que es lo que vine comentando anteriormente. Datos de atributos Poisson. Su definición es que representan el conteo del número de defectos, también llamado ocurrencias, por unidad o por área. Algunas de sus características pues son que una sola unidad puede tener múltiples defectos y se utilizan para medir la densidad de errores de un producto o un servicio. Tenemos un ejemplo. En la fábrica de toallas se registra el número total de fallas, descoloraciones, tirones o fallas de tejido. Una misma toalla podría tener, por ejemplo, una decoloración, 2 tirones, y pues esto nos daría lo que es un total de 3 defectos. Ahora, controles estadísticos de proceso. Conceptos claves de los controles estadísticos. El enfoque del control estadístico de proceso se basa en entender lo que es la relación entre las entradas y la acción del proceso de las salidas. Las dos voces del proceso. La primera voz del proceso es determinada por lo que son los límites de control. Nos dice que es capaz de hacer un proceso actualmente. La voz del cliente, que en este caso está determinada por los límites de especificación. Nos dice qué es lo que el cliente requiere o espera de su producto. Y el objetivo de esto es más que nada lograr que la voz del proceso esté alineada y contenida dentro de la voz del cliente. Las reglas de control. En este caso hablaremos de las zonas A, B y C. Para realizar un análisis avanzado, la gráfica de control la vamos a dividir en zonas basadas en lo que es la desviación estándar, sigma. La primera será la zona C, que esa estará situada entre la línea central y 1 de sigma. La zona B, que estará entre 1 y 2 sigma. Y la zona A, que esta estará situada entre 2 y 3 sigmas. Que en este caso pues estará cerca de lo que son los límites de control. Los criterios de inestabilidad de la regla de la zona A. Un solo punto más allá de la zona A, si se encuentra fuera de los límites de 3 sigma, es una señal inmediata de que el proceso ha cambiado y requiere investigación sobre el ajuste del equipo, la técnica de medición y los cambios en la materia. Entonces, la respuesta ante qué podemos hacer ante un proceso fuera de control. Algunas de las acciones que podemos tomar. En primera, investigar lo obvio. ¿Qué pieza está dañada? Si se midió correctamente. ¿Hubo cambios en la configuración de la maquinaria? La segunda, que es la verificación, que se debe solo de actuar si se identifica y se verifica una causa pues real. Y la 3, no ajustar por adivinación. O sea, en esta causa, si no se encuentra una causa raíz clara, no se debe de manipular el proceso. O sea, más que nada no actuar antes de que haya algún tipo de revisión antes de iniciar, ya que pues esto puede aumentar la variabilidad de un lugar, de reducirla, que en este caso sería de pasar de un defecto a más defectos. Análisis de la capacidad. Y tenemos una breve introducción a lo que es el análisis de la capacidad, que en este caso el concepto es que es la medida estadística que evalúa que también un proceso cumple con las especificaciones establecidas por el cliente, compara la dispersión natural del proceso contra los límites de tolerancia permitidos y su requisito de estabilidad es que para que un análisis de capacidad sea válido, el proceso debe estar primero en control estadístico, pues en más que nada estable. Un proceso inestable pues tiene una variabilidad impredecible, lo que hace que cualquier cálculo de capacidad sea pues erróneo. Tenemos lo que son los límites de especificación, que a diferencia de los límites de control, estos son externos al proceso. Y en este caso tenemos lo que es el límite de especificación superior, que tenemos en la parte de arriba, y el límite de especificación inferior, que está situado bajo la media.
Índices de capacidad CP y CPK. El índice CPK, que es la capacidad potencial, esta mide lo que es el ancho de la voz proceso frente al ancho de la voz cliente. Indica si el proceso podría cumplir si estuviera perfectamente centrado. La fórmula simplificada sería límite superior y límite inferior entre 6 sigma. Índice CPK, que es la capacidad real y pues el desempeño, que eso es más que nada el índice más importante porque nos ajusta la capacidad según el centrado del proceso. Toma el valor más bajo entre la distancia a la especificación superior e inferior y tiene una interpretación de valores, que son los que estamos viendo aquí. Capacidad a corto versus capacidad a largo plazo. La capacidad a corto plazo, esa nos representa lo que es el potencial máximo del proceso, se mide en lo que es un periodo breve, donde solo actúan pues causas comunes. No incluye el desplazamiento o drift del proceso. La capacidad a largo plazo, refleja lo que el cliente realmente recibe a través del tiempo. Esto incluye lo que son variaciones por cambio de turnos, materiales y desgaste en la maquinaria. El efecto de desplazamiento, que es el análisis de la capacidad, en donde se asume que a largo plazo los procesos tienden a desplazarse hasta 1.5 sigma de su centro original debido a factores externos inevitables. Ahora veremos lo que es un ejercicio de las gráficas de control para variables gráficas XR. Tenemos lo que es un planteamiento del problema, que aquí lo que veremos se desea analizar lo que es un comportamiento de la temperatura dentro de un proceso industrial donde intervienen varios equipos operando de manera simultánea. Durante un periodo continuo de operación se registraron mediciones diarias en diferentes máquinas, esto con el objetivo de monitorear el desempeño del proceso y asegurar condiciones adecuadas de operación. El problema consiste en determinar si la variación de la temperatura entre equipos y lo largo del tiempo se mantiene dentro de un comportamiento estable o si existen fluctuaciones que pueden afectar la calidad del producto o la eficiencia del proceso. A partir de los datos que tenemos aquí, buscaremos identificar posibles desviaciones, inconsistencias o indicios de falta de control que se requieran atención dentro del entorno industrial. Ahora abriremos nuestro documento. Nos dirigirá a lo que es Minitab. Esperamos a que nos cargue. Esperamos un momento. Está tardando un poco. Hola, se tuvo una pequeña falla con la carga de los documentos, pero ya fue solucionado y los tengo por abiertos. Bueno, tenemos lo que son aquí los datos, que son días, máquinas. Se tomaron 5 tomas de temperaturas en 5 máquinas diferentes. El día 2 igual, 5 máquinas. Día 3 día 3, día 4, 5, 6 y así hasta llegar a 125 días, que fueron los días en los que se estuvieron tomando esas temperaturas. Nos iremos a lo que son estadísticas. Gráficas de control y gráficas de control, que son pues las variables. En este caso vamos a seleccionar lo que es X barra R, que es la que vamos a tener. Le damos clic,
los colocamos en esta parte de aquí, que en este caso vamos a seleccionar la columna en la cual pues nosotros tengamos los datos capturados o seleccionados, que en este caso pues son las temperaturas. Seleccionamos tamaño de subgrupos, en este caso será 5 porque son 5 máquinas las que se están evaluando. 5 etiquetas. Si queremos agregarle lo que es un título, pues solamente se lo agregamos, que en este caso pues yo le voy a poner gráficas de control XR de temperatura. Le vamos a aceptar. Nos vamos a opciones, buscamos la parte que dice pruebas y aquí nos van a aparecer las diferentes pruebas que se van a realizar. En este caso seleccionaremos lo que son todas. Por ejemplo, aquí nos muestra que un punto pues está arriba de las desviaciones estándar. Aquí cuántos puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, que en este caso son 9 y demás. Le damos a aceptar. Ok, y aceptar. Y aquí nos va a mandar lo que es las gráficas de temperatura, que en este caso tenemos dos opciones que nos muestra lo que son pues lo que es el rango de la muestra y la media de la muestra. En este caso tenemos lo que es el límite de control inferior, el rango que con una flechita hacia arriba, perdón, un guión hacia arriba, significa que son las medias de todos los rangos de los 125 subgrupos que tenemos aquí. Acá tenemos lo que es la media de la muestra, que de igual forma esa línea verde que nos muestra lo que es la media, y ese es el total de las medias de las medias. Tenemos lo que es el límite de control inferior, que es por 22.688, la media de las medias, que es 24.816. De ahí tenemos el límite de control superior, que es por 26.945. Perdón. Y por ejemplo, si queremos crear lo que es una tendencia o un rango que esté fuera de límite, lo único que vamos a hacer es cambiar unos datos. Realizamos lo mismo, gráficas de control, X barra, y ya pues los datos ya los tenemos cargados. Entonces lo que vamos a hacer es darle a aceptar. Esperamos que carguen. Y como podemos ver, en esta nueva gráfica que se generó, estamos viendo que la máquina 1 su temperatura estuvo fuera del rango, y esta gráfica nos lo está marcando con un puntito rojo, y está fuera de lo que es nuestras medias. Y listo. Ahora veremos otro ejemplo. Que en el planteamiento del problema será: en una empresa del sector industrial se busca evaluar el comportamiento del proceso de montaje automatizado, enfocándose en lo que es el nivel de succión o presión de vacío MPa de las máquinas. Para ello se cuenta con información recolectada durante 30 días, considerando lo que son 25 mediciones por día. El objetivo de esto es analizar la estabilidad del proceso mediante gráficas de control XR, un pequeño error. En este caso son gráficas XR. No, miento, perdón, me salté. En una empresa del sector industrial se requiere evaluar la estabilidad del proceso de montaje automatizado, específicamente en lo que es el nivel de succión
presión de vacío MPa de las máquinas utilizadas en la operación. Se cuenta con datos recolectados durante 125 días consecutivos, considerando mediciones de 6 máquinas por día. El objetivo es analizar el comportamiento del proceso mediante gráficas de control XR. Bueno, tenemos acá ya abierto lo que es nuestro archivo. Tenemos lo que son los días, el día 1, la máquina o los grupos que van a hacer sus grupos y su succión de presión en vacío MPa. Tenemos aquí pues diferentes valores. Para el día 7 las mismas máquinas, diferentes valores. Entonces haremos lo mismo que el ejercicio anterior. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y le damos X barra. Aquí pues será lo que es la succión de presión. Seleccionamos, tamaño de los subgrupos, como mencionamos son 6 subgrupos. Etiquetas, pues podemos ponerle gráfica de control XR para succión de vacío. Aceptar, le damos opciones de barra, pruebas y seleccionamos todos y aceptar y nos muestra lo que es nuestra gráfica de control. Como podemos ver, tenemos lo que es la gráfica de rango de la muestra, que tenemos el límite de control inferior, la media de las medias del rango, que en este caso sería 0.1156, y tenemos aquí unas variaciones que son datos que salieron de lo que es el control. Tenemos un límite de control superior de lo que es 0.2317, y en cuanto a lo que es la media de la muestra, tenemos lo que es un límite de control inferior de 3.8934 y tenemos un dato o una media que estuvo fuera del límite de control. Junto con esta tenemos lo que es una media de las medias de 3.9493 y un límite superior de control superior del 4.0051. Y por mi parte sería todo, y solamente agregando, hay una diferencia en cuanto a lo que son las gráficas de control XR, que estas son utilizadas por lo regular para subgrupos que son menores a 8, y en cuanto a las gráficas XS, que son las que veremos a continuación, en esta los datos, bueno, se utilizan más que nada cuando son subgrupos mayores a lo que son 8. En este caso pues veremos unos ejemplos también de igual forma acá. Volvemos a nuestro planteamiento del problema, el ejercicio 2, que son gráficas de control para variables gráficas XS. Tenemos el planteamiento del problema, planteamiento 1. En una empresa del sector industrial se busca evaluar el comportamiento del proceso de montaje automatizado, enfocándose en el nivel de succión o presión de vacío MPa. Para ello se cuenta con información, una disculpa, este es el problema. En una empresa del sector industrial se busca evaluar lo que es la estabilidad del proceso, enfocándose en el proceso de la temperatura. En las máquinas durante la operación se encuentra con datos recolectados durante 50 días consecutivos, con mediciones de 25 máquinas por día. En este caso, pues nuestro subgrupo, como los comenté anteriormente, las gráficas XS se utilizan para cuando se van a utilizar grupos mayores a 8. En este caso, pues utilizaremos 25. Lo que permite analizar la información en grupos diarios y tener una visión más clara del proceso. El objetivo es utilizar gráficas de control de XS para analizar tanto el promedio como la variación de la temperatura en cada grupo. A partir de esto se pretende identificar si el proceso se mantiene estable o si presenta cambios importantes que pueden afectar su desempeño y la consistencia de los resultados obtenidos durante la operación. Tenemos aquí nuestro documento, pero ya lo tenemos previamente abierto. Tenemos aquí pues que son el día, lo que son la máquina. En este caso, como lo mencioné, son 25 máquinas y este sería nuestro subgrupo para el día 1 y sus temperaturas variables. Día 2, día 3 y así consecutivamente hasta llegar a los 50 que fueron los que se tomaron. Nos iremos a estadísticas. Estadísticas, gráfica de control,
gráfica de control para subgrupos, y en este caso vemos que está en la parte de abajo de lo que son las gráficas XR. Le damos clic. Aquí pues tenemos lo que son los mismos datos que la máquina XR. Seleccionaremos los datos en donde se encuentra, que en este caso pues serían los de temperatura. Seleccionamos. El tamaño de su grupo sería de 25, que sería 25 porque son 5 máquinas las que se estuvieron utilizando a lo largo de esta toma de valores. Etiquetas, pues podemos ponerle también el nombre. Gráfica de control XS para temperatura. Le vamos a aceptar. De ahí nos vamos a opciones de X barra. Seleccionaremos las pruebas y pues obviamente precargado tiene o por default que está precargando 1. Seleccionamos y seleccionamos. Tenemos aquí pues todas las variables. Le damos a aceptar. Aceptar, y se creará lo que es nuestra primera gráfica de control para temperatura. En este caso tenemos igual la división estándar de la muestra. Tenemos lo que son todas las medias de cada día, cada toma de los 25 subgrupos. Aquí, como vemos, todo está estable, está dentro de los límites de control. Tenemos lo que es un límite de control inferior de 0.4865 y una desviación estándar de 0.8614 y un límite de control superior de 1.2362. En cuanto a la media de la muestra, tenemos lo que son los subgrupos, y como podemos ver hubo un dato que estuvo fuera de control, que se estuvo saliendo de lo que es el límite de control inferior, y tenemos pues los datos aquí del límite de control inferior, que es de 23.044, una media de la media de las muestras de 23.567 y lo que es un límite de control superior de 24.089. Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos lo que es nuestro planteamiento del problema. En una empresa del sector industrial se busca evaluar el comportamiento del proceso de montaje automatizado, enfocándose en lo que es el nivel de succión o presión de vacío MPa de las máquinas. Para ello se cuenta con información recolectada durante 30 días, considerando 25 mediciones por día. En este caso el planteamiento es distinto. En la anterior teníamos lo que era 50 días y en este tenemos lo que son 30 días y el número de subgrupos son 25 todavía. El objetivo es analizar la estabilidad del proceso mediante gráficas de control XS, observando tanto el promedio de las mediciones como la variabilidad dentro de cada grupo. Con eso se pretende identificar si el proceso se mantiene consistente a lo largo del tiempo, si existen cambios que puedan afectar en el desempeño de calidad. Abrimos lo que es nuestro documento. Esperamos a que nos cargue. Bueno, una disculpa, tuvimos un pequeño error técnico nuevamente. Tenemos pues aquí lo que es el día 1, un total de 25 máquinas o subgrupos, día 2 y así sucesivamente hasta llegar al día 30. Bueno, nuevamente nos iremos a estadísticas, gráficas de control, gráficas variables para subgrupo, X barra S, opción de presión, seleccionar, tamaño de subgrupo, mencionamos que fueron 25, etiquetas, gráficas de control XS para succión. Opciones, pruebas y seleccionamos todas. Le damos a aceptar y esperamos a que cargue.
Y pues aquí tenemos que es un poco más pequeña la gráfica porque los datos que se tomaron fueron menores. Perdón. Tenemos lo que es la desviación estándar de la muestra con un límite de control inferior de 0.02768, una desviación estándar de la medida de la desviación estándar de 0.04901 y un límite de control de 0.07034. En cuanto a la medida de la muestra, tenemos una media y vemos que hay un grupo que está un poco fuera de control en cuanto a todos los datos que tenemos aquí. Tenemos un límite de control inferior de 4.01613, una media de las medias que es de 4.04584 y un límite de control superior que es de 4.07555. Y pues para concluir, al realizar esta actividad pues fuimos entendiendo mejor cómo funciona lo que es el control estadístico de procesos y para qué nos sirve realmente poderlo aplicar dentro de un proceso de producción. Al inicio pues varios conceptos pueden ser algo teóricos para allá, pero ya al momento de aplicarlos con los ejercicios se ve mejor el cómo se pueden utilizar. En el caso de las gráficas XR y XS ayudaron a observar tanto el promedio como la variación de los datos, tales como vimos en las gráficas de los datos que estuvieron dentro y fuera de control, y eso permitió darse cuenta cuando el proceso se mantiene estable o cuando empieza a presentar cambios. No siempre es tan evidente si solo se ven los datos por separado. También el uso de Minitab pues siempre nos facilita lo que es el trabajo, porque pues nos permite generar las gráficas directamente y visualizar mejor los resultados. De cierta forma hace que sea más claro el análisis y evita errores que se pueden cometer al hacerlo de manera manual. Y en general la actividad nos sirvió pues para entender mejor el tema y ver que si tienen aplicación práctica, sobre todo para analizar procesos y pues tomar decisiones con base de datos y no solo en suposiciones. Y pues eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias por la atención.